Amén. Hoy día nos toca la creación. Amén. Vamos a hablar de la creación, de la doctrina de la creación. Algunos puntos que vamos a tocar hoy. En general, vamos a hablar de la creación, cómo Dios creó todo lo que vemos, el universo. Ahí está el pregunta. Lo había robado. Cómo Dios creó el universo, la evidencia bíblica que hay al respecto. Vamos a ver un poquito de la creación del hombre y cómo la creación es distinta de Dios y cuál es el propósito de que Dios nos haya creado y haya creado todas las cosas. Amén. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que entender, que esto es fundamental para entender la creación, que Dios creó el universo entero, primero, original, que todo lo que creó Dios, ¿qué dice la palabra? Era bueno, bien, estudiaron. Y lo creó con un propósito, ¿ok? Para glorificarse Él. Amén. Y vamos a partir con el punto 1, diciendo que Dios creó el universo a partir de ¿qué? ¿A partir de qué creó Dios las cosas? A partir de la nada, ¿cierto? Esto quiere decir que antes de Dios, por implicancia, si entendemos que Dios creó todas las cosas a partir de la nada, que antes de que Dios creara todas las cosas, y voy a aclarar el término, Dios estaba solo, ¿ok? Estaba con la Trinidad, sí, estaba Dios en tres personas, pero en la unicidad de Dios, en su esencia misma, Él estaba solo, no había creación. Nada de lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Ni las estrellas, nada de eso existía. A veces es difícil imaginarse, de hecho una vez veía un video de Sproul que él trataba de explicar cómo Dios creó a partir de la nada. Es difícil imaginarse la nada. ¿Qué es la nada? Nada, ¿cierto? De hecho, cuando lo imaginamos, no voy a tomar un vaso en esta oportunidad, pero si tomáramos un vaso vacío, podríamos decir que incluso dentro de ese vaso hay algo. Hay aire, hay partículas que se mueven, ¿cierto? En el mundo microscópico hay algo ahí, ¿cierto? No es nada, aunque uno no vea nada, no es nada, hay aire, hay espacio. Entonces, imaginar el hecho de que Dios creó las cosas a partir de la nada es un poco complejo en nuestra humanidad, en nuestro ser y que tiene finito, ¿cierto? No podemos comprender esto en su totalidad. Pero Dios creó todo a partir de la nada. Y cuando entonces decimos que es a partir de la nada, nada es nada. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Cuando dice los cielos, ¿cierto? Y la tierra, está incluyendo todas las cosas, todo el universo, el universo infinito, todo lo creado, no solo nuestro planeta, ¿cierto? A veces cuando nos enfocamos en la creación, lo enfocamos como a nuestro planeta, al mar, ¿cierto? Las plantas, el océano, sino que todas las cosas las creó Dios. Otra evidencia de la creación de Dios, de que Dios creó todas las cosas, está en el Salmo, y que me acompañe, 33, del 6 al 9. Me dio calor. Gracias. Gracias. Dice así: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, pone en depósito los abismos. Teme toda la tierra al Señor,
teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y existió. Amén. Podemos ver cómo Dios, con el aliento de su boca, entonces, creó todas las cosas. Dice que Él mandó y las cosas comenzaron a existir. Juan 1.3 dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿cierto? Hablando de Jesús. Colosenses 1.16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿cierto? Este texto es aún más claro. Nos está hablando primero de lo que vemos, pero incluso eso que no vemos, ¿cierto? Eso que es, no sé, espiritual. Aquí habla principados, potestades, todo, absolutamente todo, fue creado por Él. Amén. Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bueno, debido a que Dios creó todas las cosas, nada de lo que vemos hoy día, el universo, debemos entender, nada de eso es eterno, ni nosotros somos eternos, ¿cierto? Y eso ya lo vimos. Desde las estrellas, todo lo que usted se puede imaginar en el espacio, nada de eso es eterno. El único que es eterno es Dios. Amén. Si negáramos, por ejemplo, que Dios creó las cosas a partir de la nada, sería un reto contra varias otras doctrinas básicas y fundamentales que hemos visto de Dios. Por ejemplo, su aceidad, ¿cierto? Si Dios hubiese creado las cosas a partir de otra cosa, pondríamos en cuestionamiento su aceidad, su omnipotencia, su poder. Muchos otros atributos se verían afectados si creyéramos que Dios creó las cosas a partir de otras. Y también entendemos, por las clases que hemos visto anteriormente, que Dios es completamente independiente de toda la creación. Dios no necesita de la creación. Dios es completamente pleno en sí mismo. Amén. Y hoy vamos a ver un poco más adelante cómo, no el por qué nos creó, sino que Dios nos creó, pero no porque necesitaba de una creación. Entonces, si creyéramos que las cosas estaban ahí antes de que Dios las creara, tendríamos entonces que creer que las cosas también son eternas, igual que Dios, ¿cierto? Y eso atacaría fuertemente su soberanía. La creación, al ser creada de la nada, que Dios haya creado todas las cosas de la nada, también implica que Dios tiene absoluto gobierno sobre todas las cosas y toda la autoridad sobre ellas. Amén. Eso también lo vimos un poco en la clase anterior con la providencia, ¿cierto? Que vimos que Dios no solo nos crea, sino que Él participa activamente con nosotros como criaturas, como su creación, ¿cierto? Dios nos dio un propósito y Él participa activamente en que se cumpla el propósito que Dios le dio a todas las cosas. Amén. Dios en su visión creó un universo para algo. Hay un propósito. ¿Ok? La creación tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Lo dijimos al principio. Darle la gloria a Él. Entonces, debemos dar gracias por todo lo que Dios hizo. Amén. Por otro lado, Dios creó a seres humanos, ¿cierto? Primero vimos las cosas que son materiales, pero también Dios creó a Adán y a Eva. Respecto a esto, la Biblia enseña que Dios creó al hombre, ¿cierto? Adán y Eva, de una manera especial, distinta a como creó el resto de las cosas. Génesis 2:7 dice así.
Amén. Dice, entonces Jehová Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el ser humano un ser viviente. También podemos ver en Génesis 2:21 cómo formó a Eva. Y Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hasta ahí, sí. Entonces con esto podemos entender que la Biblia es clara en decir que Adán y Eva fueron creados directamente por Dios, ¿ok? Dios directamente creó a Adán y Eva. Por ende, nosotros no creemos que el hombre evolucionó, ¿cierto? Dios creó al hombre al tiro. Aquí no es el huevo y la gallina, al tiro. No hizo un huevo y esperó que eclosionara y tal, no. Amén. No hizo, el hombre no evolucionó, ¿cierto? De hecho, es más, nosotros entendemos, por ejemplo, que Adán no tuvo un padre, ¿cierto? Ni Eva tuvo una madre, sino que ambos fueron creados directamente por Dios. Mi suegro, ¿sabes? Bueno, de hecho podemos encontrar una cita en el Nuevo Testamento donde Pablo toma del Génesis esta referencia de la creación de Adán y Eva. Y la toma como un texto literal, no como una analogía, ni una historia, ni una fábula, sino que se basa en el Génesis como una historia literal, y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 11, del 8 al 9. No nos vamos a enfocar en lo que enseña el texto. De hecho, en algún momento de las prédicas lo vimos, que es como del sometimiento y todo, pero es como el ejemplo de cómo Pablo toma la historia del Génesis como un hecho real. Ya quiero que se quede con esa idea. Dice así: porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y tampoco fue creado el hombre por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. ¿Ok? No vamos a entrar en lo que dice el texto como en lo que está enseñando, pero sí entender que Pablo toma el texto de Génesis para enseñar, obviamente, sobre el sometimiento y un montón de cosas, pero asume que el Génesis es un texto real, que son hechos que ocurrieron, que Dios creó al hombre como Génesis dice que Dios creó al hombre. ¿Ok? No como algunos dicen, por ejemplo, que el Génesis es como una figura literaria, una alusión, es una forma de, que así no fue, sino que Pablo aquí lo toma como una representación real, no como una representación simbólica de cómo ocurrieron los acontecimientos en la creación. Aunque podemos parecernos a los monos, algunos más que otros, no venimos del mono, ¿amén? ¿Cierto? No evolucionamos. Dios nos creó, de hecho dice el texto, a su imagen. Somos más parecidos a Dios que cualquier otra criatura creada. Amén. Como punto 3, vamos a ver que la creación es distinta de Dios. ¿Ok? Dios y la creación son cosas distintas, pero la creación depende plenamente de Dios. La cosmovisión cristiana es la única religión que cree en esta relación entre criatura y creador. Somos los únicos que tenemos esta cosmovisión de un Dios que se relaciona con sus criaturas, primero, y que hay una dependencia en cuanto a nosotros como criaturas de Dios, y que Dios es completamente independiente a toda la creación. Ninguna otra religión cree como nosotros los cristianos. Amén. La Biblia nos enseña que Dios es distinto a su creación. Él no es parte de la creación, ya que Él creó las cosas. Él no es creado, ¿cierto? Eso lo vimos dentro de los atributos de Dios. Él es completamente eterno.
Dios está por encima de toda la creación. Él es mucho mayor a ella e independiente. En cuanto a la creación, esta depende plenamente de Dios. O sea, y esto lo vimos harto en la providencia, y aquí lo voy a tocar un poco más encima. Toda nuestra existencia y nuestro funcionamiento depende 100% de Dios, ¿ok? El término teológico aquí para esa dependencia entre las criaturas y Dios se llama inmanente, que quiere decir que pertenece en su creación, que permanece en su creación, que Dios permanece en lo creado, ¿ok? Dios no es un Dios que no está interesado en su creación, ¿ok? O que no tiene interés en ella. No es que Dios nos creó y nos dejó al azar. Esto lo vimos con más detalles, es cierto, en la clase de la providencia. Vemos cómo Dios está activamente en la vida de las personas, y no solo de las personas, sino que fuimos un poco más lejos y dentro de todo lo creado. O sea, llueve porque Dios quiere que llueva. Nieva porque Dios quiere que nieve. Las cosas pasan porque Dios quiere que pasen. Amén. Dios no creó un montón de reglas y nos dejó. Amén. Que es lo que se podría entender. Dios no solo está interesado en la creación, sino que se relaciona activamente con ella. Y más aún con nosotros, ¿cierto? Nosotros tenemos una revelación más amplia, que tenemos al Espíritu Santo, que se relaciona con nosotros. Hay una relación activa con nuestro Creador. Cuando uno ve esto a la perspectiva después de haber visto quién es Dios, ¿cierto? Vimos los atributos de Dios, su eterno poder, su eternidad, su omnipresencia. Entender que ese Dios se relaciona con nosotros tiene que ser un motivo de suma gratitud en nuestras vidas. Amén. En la Biblia podemos ver cómo Dios participa activamente en la creación. Job afirma en Job 12:10: en su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de toda carne humana. Y aquí el hálito es el aliento. Él es el que le da vida a todas las cosas. Amén. Y en su mano están todas las cosas. Entonces podemos entender claramente que Dios es completamente independiente a la creación, ¿cierto? Eso lo vimos también en la seidad de Dios y su independencia. Pero nosotros, las criaturas y toda la creación, no solo los seres humanos, somos completamente dependientes de Dios. Amén. Voy a hablar de algunos conceptos errados a esta relación entre Dios y la creación, ¿ya? El primer término que vamos a ver dentro de lo que se cree en la cosmovisión del mundo es el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Afirma primero que Dios no existe, no hay Dios, ¿ok? Y que solo existe el universo y sus leyes, y que todo se rige por estas leyes, y que de alguna forma, no sé, azarosa o por el azar, las coincidencias, no sé cómo lo llamarán los científicos, todas estas leyes convergen y le dan funcionamiento a todo el universo, ¿ok? Eso dicen ellos. Ellos afirman entonces que no hay Dios, sino que son las leyes como, por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de la energía, la ley de la conservación, todas estas leyes de la física, de la química, etcétera, componen este universo, pero no hay Dios. O sea, nosotros fuimos creados por el azar, ¿ok? En alguna medida hay un materialismo activo dentro de nosotros como seres humanos, incluso siendo cristianos. Por ejemplo, de hecho la palabra materialismo, nosotros ¿a qué la asociamos cuando a alguien le decimos que es materialista? ¿A qué la asocia usted cuando uno dice, no, él es materialista? Claro, piensa en lo material. ¿Qué pasó? Cuente para todo el chiste. Quieren viajar, quieren ir a Perú. Ah, claro. Quieren ir a las conferencias.
Claro, el materialismo está asociado a esas personas que quieren lo material, ¿cierto? Sus posesiones, la casa, no sé, muchos ejemplos. Hay un materialismo activo, nos transformamos en materialistas activos, no de pensamiento, porque nosotros creemos que hay Dios, pero cuando nosotros empezamos a poner nuestra confianza en las circunstancias, cuando ponemos nuestra confianza en el trabajo, en cómo está mi casa, en cómo está mi economía, hay un materialismo activo. Porque finalmente, ¿qué me diferencia del no cristiano? Nada. Porque al final mi confianza, cuando yo pongo la confianza en mi dinero o en lo que tengo o no tengo o en mis circunstancias, soy igual que el incrédulo que no cree en Dios y que no tiene esperanza. Nosotros confiamos en un Dios que sustenta todas las cosas. Amén. Así que no debemos ser materialistas activos. Amén. Ni de pensamiento. Por otro lado, tenemos otro término que es el penteísmo. Este lo voy a anotar. Penteísmo. Esta es la idea de que el universo es Dios. ¿Se le viene algún ejemplo de penteísmo? Hay gente como que cree harto esto. De hecho, yo creo que hoy día está un poco de moda. Bueno, siempre ha estado de moda, en verdad. Esto a veces igual se mezcla, incluso en los cristianos, encuentro yo. Pero es cuando, por ejemplo, no sé, decimos que, no sé, la Pachamama, el sol, las estrellas, y creemos que eso es Dios. Y Dios no es eso. Esa es la creación de Dios. Amén. Muchas veces también nosotros, no sé, espero que nadie diga este tipo de cosas, pero no sé, el universo conspira contra mí, o creer en las coincidencias. El panteísmo finalmente propone de que Dios está en todas las cosas, y no está, sino que es todas las cosas. Amén. Esto se contrapone a doctrinas básicas, por ejemplo, como que Dios es inmutable, ¿cierto? Porque el universo cambia y Dios no cambia, Él es eterno. También pondría, por ejemplo, en cuestionamiento su santidad, porque entendemos que en el universo hay maldad. Religiones, por ejemplo, que son panteístas son el budismo, el hinduismo, todas las que tienen que ver un poco con el Asia, y están mezcladas mucho con la meditación, como con conectarse con el universo, con la tierra, porque ellos creen que eso es Dios. Y de alguna manera lo que ellos buscan, de hecho todas estas religiones creen en la reencarnación, o sea que tú te vas a reencarnar 30 veces hasta que cumplas o llegues al estado espiritual mayor. Ellos creen que finalmente ellos tienen que volver al universo que es Dios. Amén. Por otro lado tenemos el dualismo, que esto lo hablamos un poquito al principio cuando partí. Esta es la idea de que Dios y el universo han existido siempre, eternamente. O sea que Dios no creó el universo en sí, sino que ya estaba. ¿Ok? Y hace una separación entre Dios y el universo. Y que solo Dios dio forma a las cosas, pero las hizo a partir de algo. El problema del dualismo es que nos deja otras preguntas. Por ejemplo, si ya existía el universo, ¿Dios realmente tendría control sobre él? La Biblia es clara, ¿cierto? Lo vimos en la clase anterior, que Dios tiene control de absolutamente todo. Otra pregunta que saldría si creyéramos que el universo estaba ahí antes de Dios o en conjunto con Dios es: ¿triunfará entonces Dios sobre el mal que hay en este universo? También nos llevaría a creer que el mal siempre ha existido, o que Dios no es omnipotente, que no es 100% soberano, que hay cosas que están fuera de su control y que han estado ahí siempre. ¿Ok?
Entonces, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios creó todo a partir de nada. No había absolutamente nada. Y por último tenemos el deísmo. Bueno, esta es la creencia de que Dios no interviene en su creación. O sea, ellos creen, como nosotros, en que hay un Dios que sostiene todas las cosas, pero que Él solo dejó leyes para que se rija todo el universo. Leyes como físicas, pero también normas morales, que es como debemos comportarnos. Y que en algún momento Él volverá y vendrá a pedirnos cuentas si cumplimos o no cumplimos estas leyes. Pero niegan la presente intervención activa de Dios en el mundo. Es como que Dios nos creó y nos dejó, no al azar, no voy a decir en el azar, porque ellos sí creen que hay reglas y normas, pero ven a Dios como un relojero, que hizo una máquina espectacular y la echó a andar, y se fue. Y va a volver en algún momento a ver cómo ha andado esa máquina. y en algún momento Él vendrá a pedirnos cuentas por todo lo que hicimos en base a sus normas y a sus leyes. Esta creencia niega casi toda la evidencia bíblica, en verdad, de que Dios participa activamente en el mundo. De hecho, leí alguna teología sistemática y dicen la Biblia, nosotros entendemos que la Biblia es la historia de la redención, pero la Biblia también es la historia de cómo Dios se ha relacionado con su creación durante toda la historia. Cómo Él ha participado activamente en todas las cosas, cómo se ha comunicado con el hombre, cómo participa en toda la creación. Y aquí también los cristianos podemos caer en un deísmo activo. ¿Cuándo caemos en un deísmo activo? Cuando creemos que servir a Dios es solo cumplir sus leyes morales. Cuando que creemos que ser cristiano es solo portarme bien. Pero, ¿qué es lo que, aparte de eso, demanda nuestro Dios? ¿Qué es lo que Él quiere? Una relación. Muchas veces, y esto igual me confrontaba, muchas veces somos deístas activos porque creemos que solo con hacerlo bien estamos como cumpliendo con Dios. Pero Dios quiere una relación con nosotros. Amén. Dios quiere que oremos, que le alabemos, que nos comuniquemos con Él, que tengamos una relación íntima con Él. Eso es lo que desea nuestro Dios. Dios no nos creó y nos dejó ahí al azar y cumplamos sus normas, sus leyes. Tenemos un Dios que nos ama y que se quiere relacionar con nosotros. Y muchas veces nosotros caemos en esto de querer, o sea, de solo cumplir y creemos que estamos bien. Y finalmente nos transformamos en deístas activos. Creemos que Dios está ahí, que está mirando todo de lejos quizás, que hay un montón de normas que debo seguir, pero no nos relacionamos con ese Dios que nos creó. Amén. Entonces no solo basta con ser moralmente correctos o cumplir solo sus normas. Tenemos que tener una relación con nuestro Dios. Amén. Y por último, Dios creó el universo para su gloria. Es claro que Dios creó a su pueblo para su gloria, pero no solo a su pueblo, sino que dice que todo fue creado para su gloria. Isaías 43:7, los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Él nos creó entonces para su gloria. Pero no solo a sus hijos o a su pueblo, sino que toda la creación fue creada para su gloria. El Salmo 19:1 dice, y los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite una palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría.
¿Qué nos muestra entonces la creación? Su gran poder, su sabiduría, que Él está superior a todo lo creado. Basta con mirar el sol, las estrellas, el infinito universo para ver el poder de nuestro Dios. De hecho, nosotros vivimos aquí en una región que tenemos un cielo privilegiado, ¿cierto? Para ver un poco las estrellas y a veces detenernos y mirar y ver la gloria de Dios. Cómo Dios creó todas las cosas. Amén. Hay un estudio que vi hace un tiempo, un dato curioso, que la Tierra está en el lugar perfecto para que no nos quememos ni nos congelemos. O sea, creer que eso es azar, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Pero nosotros como cristianos debemos aún tener más gratitud por lo que primero Dios es y todo, cómo Él manifiesta todo su poder en la creación y cómo Él vino a nuestras vidas. Amén. Cómo hoy día nosotros no solo somos criaturas, ¿cierto? Sino que hoy día Él nos llama hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando miramos al cielo podemos ver claramente su gloria. Todo fue creado para su gloria. O incluso, no solo hay que mirar al cielo. Yo no sé si, bueno, ya con el internet está un poco más fácil, no hay que tener un microscopio, pero como incluso el mundo de las partículas es absolutamente perfecto y maravilloso. Cómo las células se comportan, todo podemos ver la mano de Dios en esas cosas. Amén. ¿Quién podría haber creado todo esto entonces? ¿Quién podría hacerlo a partir de la nada? Cuando meditamos estas cosas, solo queda darle gloria a quien se merece la gloria. Amén. Y decir, grande es tu poder, grande es tu sabiduría. Amén. Cuando afirmamos entonces que Dios creó todas las cosas para su gloria, no debemos caer en el error, y yo sé que esto ya lo mencionaron, de pensar que Dios necesitaba más gloria, ¿cierto? Entendemos que Dios está pleno, no necesita más gloria. O incluso entender que estaba incompleto y que necesitaba de esta, como de la creación. No, Él ya estaba completo, Él ya es pleno. No necesita ni de nada ni de nadie. Él no es más pleno con la creación, y si vamos incluso más allá, ni con nuestra adoración. Él es completamente pleno en sí mismo. El hecho que nos haya creado, dice la palabra, que es solo por su voluntad. Amén. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Él lo hizo por su propia voluntad y se deleita en su creación. No hay una obligación de Dios ni de relacionarse con nosotros, sino que Él lo hace en su propia voluntad. Amén. Bueno, y Dios también a nosotros nos da una capacidad como seres humanos de crear cosas, no como Dios. Nosotros no hacemos cosas a partir de la nada, pero sí hacemos cosas, por ejemplo, y ahí tengo al hermano Pedro que hace de todo, no sé, a partir de un árbol hacemos una mesa, ¿cierto? Hacemos puertas, y así como nosotros nos contentamos con esas cosas que creamos, Dios se deleita en su creación. Amén. Dije por último, ahora sí por último, me faltaba un punto. El universo que Dios creó era bueno, ¿cierto? Lo dijimos al principio. Si Dios creó el universo para su gloria, entonces el universo era bueno, ¿cierto? ¿Cómo va a crear algo Dios para su gloria? Malo, ¿cierto? No se puede. Recordamos que en cada etapa de la creación, ¿qué decía Dios? Vio Dios que era bueno. Vamos a ver los versículos, ¿ya? Génesis 1:4 primero. Nos vamos a ir saltando porque están ahí intercaladitos. Vio Dios que la luz era
buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿cierto? Después en el 10 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y en el 12 dijo: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. De hecho, haciendo un paréntesis en este texto, con Esteban, con mi esposa, estaban haciendo un... ¿Cómo se llama? Esteban, ayúdame. ¿Cómo se llama lo que? Un almácigo, ahí está. Estaban haciendo un almácigo y en eso uno ve la gloria de Dios. ¿Cómo una cosita así, tan pequeña, en algún momento va a crecer y va a dar fruto? Amén. Todo está ahí en esa pequeña, dice que cuya semilla está en él, cada una según su género, ¿cierto? Si yo planto un manzano, no me van a salir plátanos, me va a salir un manzano. Dios mantiene en orden todas esas cosas. Amén. Génesis 1:18 dice: y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y en el 21 dice: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. E hizo Dios los animales de la tierra, en el 25, según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y al final de todo, en el 31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Aunque ahora el pecado, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver con más profundidad cuando veamos el pecado, entró en el mundo, la creación es buena, ¿ok? Esto nos libra igual de creer que la creación es algo malo, o de disfrutar de ella. Lo que Dios creó es bueno, y está ahí para que lo disfrutemos, pero no de forma pecaminosa, ¿cierto? Sino que podemos, esto que Dios creó, usarlo para bien. Amén. Primera de Timoteo 4, del 4 al 5 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces dice que nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Debemos ser entonces agradecidos por las cosas creadas y la que Dios nos da cada día, ya que todo lo que Dios creó entonces es bueno, ¿cierto? El mundo material es bueno. De hecho, lo podemos conectar un poco con lo que venimos viendo en las cartas de Juan, ¿cierto? Cuando el gnosticismo decía que todo lo material era malo, ¿cierto? Y de ahí sacaban creencias aún peores. Pero no, todo lo que Dios creó es bueno. Lo material no es algo malo. Su palabra dice que es bueno. Esto tiene otras implicancias, incluso en nuestro propio cuerpo, en lo que Dios nos ha entregado como cuerpo. Amén. Este cuerpo material. ¿Cómo va a ser malo el cuerpo que Dios le entregó a usted? ¿Cierto? ¿Sí hay pecado? Sí, pero eso no lo hace algo malo, ¿ok? Como malo el cuerpo, no estoy hablando del pecado. El pecado sí es malo. Amén. Las cosas se corrompieron, pero eso lo vamos a ver en la clase del pecado. Pero la creación, quiero que se quede con esto, en sí, Dios lo creó bueno. Amén. Eso, mis hermanos.